sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. If you come illegally, you will now be removed. La cuarta transformación de México. Grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre la agresión a dos funcionarios muy cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, de la Ciudad de México. También nos iremos a El Salvador y las leyes que está ahorita imponiendo Nayib Bukele. Y en el mundo hablaremos de Gaza y lo que está sucediendo en Ucrania. Vámonos a ver las portadas de este mes. Rusia lanzó el mayor ataque aéreo con misiles y drones contra Ucrania desde el inicio de la guerra, tan solo horas antes de un histórico intercambio de prisioneros en el que ambas partes acordaron liberar a 1,000 personas. Aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados, al menos 13 personas murieron y decenas resultaron heridas en zonas residenciales de Kiev. Durante su visita a Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, el presidente Donald Trump anunció el levantamiento de las sanciones a Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Además, firmó acuerdos comerciales y de inversión por más de $1,000 millones con estos países del Golfo Pérsico, destinados a fortalecer la economía estadounidense. Asimismo, y a pesar de severas críticas por una posible violación a la Constitución de Estados Unidos, aceptó de Qatar un avión de lujo valorado en $400 millones, lo que ha generado preocupaciones éticas y de seguridad nacional. Tras un atentado en Cachemira que cobró la vida de 26 personas, India y Pakistán protagonizaron su peor crisis en décadas. La ofensiva india, Operación Sindor, y la respuesta pakistaní resultaron en 4 días de enfrentamientos intensos. La escalada de las agresiones reavivó temores entre la comunidad internacional por la confrontación entre potencias nucleares. El pasado 21 de mayo, 2 empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados en Washington, D.C. El atacante, que gritó consignas pro-palestinas al ser detenido, es investigado por crimen de odio y terrorismo antisemita. El hecho elevó las tensiones diplomáticas con Israel, que acusa a Francia, Reino Unido y Canadá de incitar hostilidad por sus críticas a su ofensiva en Gaza. Después de un cónclave que duró menos de 2 días, los cardenales de la Iglesia Católica eligieron al estadounidense nacionalizado peruano Robert Francis Prevost como su pontífice, quien adoptó el nombre de León XIV. Su elección ha generado expectativas de continuidad con el legado reformista de Francisco, especialmente por la trayectoria en Perú, donde se destacó por un compromiso con la justicia social y el trabajo pastoral en comunidades vulnerables. Tras una batalla contra el cáncer de esófago, falleció José Pepe Mujica, quien fue presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Reconocido por su estilo de vida austero, fue una figura fundamental para la izquierda latinoamericana, además de un símbolo de coherencia política y compromiso social. Durante su mandato, impulsó reformas progresistas como la despenalización del aborto, la legalización del matrimonio igualitario y la regulación de la marihuana. El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado falleció a los 81 años a causa de leucemia. A lo largo de 5 décadas documentó con impactantes imágenes en blanco y negro tanto las injusticias humanas como la majestuosidad de la naturaleza, alertando sobre la devastación del medio ambiente. En 1998, junto a su esposa, fundó el Instituto Terra, dedicado a la reforestación y la educación ambiental en Brasil. Muchas gracias por acompañarnos en Extranjeros. Nuevamente, este último viernes del mes les traemos la información al momento, además de corresponsales que nos acompañan en esta ocasión. Y empezaremos con Paula Mónaco Felipe, periodista argentina. Bienvenida. Hola, Ixchel. Muchas gracias por acá. Gracias, siempre un gusto estar aquí. Cuéntanos tu nota del día de hoy. Mi nota del día es una suerte de hallazgo, sorpresa, que creo que encarna temas muy tristes, pero también mucha esperanza. No sé para ustedes, pero para mí hablar de exilio y exilio político en México era nombrar a las personas, miles que llegaron huyendo de las dictaduras del Cono Sur, sobre todo en los 70,
compatriotas míos, argentinos, chilenos, uruguayos sobre todo, que fueron muy bien recibidos por México, por un gobierno con un doble discurso que recibía a activistas de allá, pero desaparecía a los activistas de aquí al mismo tiempo, y muy bien recibidos por la sociedad mexicana. Y yo pensaba que exilio seguía nombrando eso. Y hace poco tiempo conocí un caso, una situación que me hace ver que el exilio está ocurriendo en presente, que México está siendo hoy lugar de refugio de personas que huyen por razones políticas, en específico de Centroamérica. Cientos de personas han llegado a nuestro país y sobre todo a la capital, aquí a la Ciudad de México, provenientes de Honduras, de El Salvador y numéricamente sobre todo más de Guatemala y de Nicaragua. Son personas que están teniendo que salir por situaciones de riesgo político, riesgo de sus vidas, de riesgo de ir a la cárcel por delitos fabricados. En el caso de Guatemala son sobre todo agentes de justicia y también activistas y periodistas. En el caso de Nicaragua son sobre todo activistas, los que yo he conocido al menos. Lo conocí trabajando con mi colega Daniel Arrea, hicimos un reportaje que está publicado en revista Gato Pardo, y lo esperanzador de esto es que esas personas han comenzado a organizarse. Fundaron un espacio que se llama Casa Centroamérica, que les invito a seguir en sus redes sociales y a estar atentos a cómo a partir de esta obligación de tener que salir sin planearlo y arriesgándose aún más. Hemos documentado, por ejemplo, fiscales que tuvieron que salir cruzando en balsa como cualquier otro migrante, otros llegan en avión, otros llegan vía Costa Rica, pero personas con una trayectoria muy interesante a quienes podemos acompañar, pero además de quien hay mucho que aprender. Gente que metió preso a los corruptos, por ejemplo, en Guatemala, y que tuvieron que salir porque el país se transformó en un lugar corrupto nuevamente, viven aquí, están todo el tiempo entre nosotros. Es un exilio bastante invisibilizado, pero creo que un exilio muy propositivo y del cual podemos acompañar y aprender. Y síganlos en redes sociales porque además es un proyecto bien bonito, y ahí en Casa Centroamérica, sobre todo en Instagram, ponen eventos, ¿no?, para la diáspora que está aquí de Centroamérica en México, pero también para todas y todos los mexicanos que podemos ir a presentaciones de libros, a obras de teatro, a conciertos, ¿no? O sea, sí creo que a mí también me llenó el corazón cuando les conocí. Y hablando del tema de Centroamérica, también nos acompaña el día de hoy Carlos Salinas Maldonado. Él es periodista nicaragüense, trabaja para El País de España. Bienvenido, Carlos. Continuando un poco con el tema Centroamérica, el tema que nos traes hoy a la mesa también tiene que ver con eso. Sí, para mí es importante hablar de José Rubén Zamora, posiblemente el periodista más importante, destacado y creíble de Guatemala, que fue apresado hace más de 1000 días, acusado de lavado de dinero y otros cargos de corrupción en un juicio espurio, lanzado principalmente por la fiscal de Guatemala, Consuelo Porras, que se ha alzado como la principal opositora del gobierno del actual presidente Bernardo Arévalo. Cuando Arévalo llegó al poder hace 1 año y medio aproximadamente, mejoró las condiciones carcelarias de Zamora. Zamora había denunciado torturas brutales, entre ellas, por ejemplo, llenarle de bichos la celda. Empezaron gusanos incluso a salirle de la piel. No podía ver el sol, no podía recibir visitas, no tenía alimentación, le faltaba agua, no podía lavarse. Y Arévalo ha mejorado sus condiciones. Incluso estuvo unos meses de casa por cárcel, pero este conglomerado corrupto de Guatemala, que en Guatemala se llama el Pacto de Corruptos, que es un grupo de multimillonarios políticos, militares, han controlado el sistema judicial, y la principal cabeza de ese sistema judicial es la fiscal general Consuelo Porras. Consuelo Porras lanzó una cacería contra fiscales, contra jueces, contra periodistas, y una de las principales víctimas ha sido Zamora. La semana pasada en Guatemala se realizó el Festival Centroamérica Cuenta, que organiza el escritor nicaragüense y premio Cervantes Sergio Ramírez, y un grupo de destacados periodistas y escritores fueron a visitar a Zamora en la cárcel en un llamado de atención, ¿no?, a la comunidad internacional para que se fijen en la situación de Zamora y lo que está ocurriendo en Guatemala sobre la persecución contra las voces críticas. Y mi llamado de atención aquí es a México, ¿no? Como decías, Paula, México ha sido un país que ha recibido
a miles de personas durante décadas. El exilio español estuvo aquí, argentinos, chilenos, todas las dictaduras de América Latina que han perseguido a escritores, intelectuales, periodistas, se han refugiado muchos aquí en México. Mi caso, por ejemplo, yo soy un periodista exiliado acá en México, y el llamado de atención es que yo creo que México puede hacer algo, el gobierno mexicano puede hacer algo. México ha jugado un papel importante anteriormente en la política internacional hacia América Latina, y sería excelente que la gente de México presione a su gobierno para que cosas como estas, el encarcelamiento injusto de José Rubén Zamora, puedan terminar. Zamora debe ser libre y debe ser liberado ya. Carlos, totalmente de acuerdo contigo. Y también volvemos a América Latina. Rafael Archondo, periodista independiente de Bolivia, que nos acompaña el día de hoy. También te agradecemos mucho que estés acá. Hablemos ahora de Venezuela. Cuéntanos. Hola Itzel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Matthew, Carlos, Paola. Feliz de estar aquí otra vez en Extranjeros. Pues yo quería también tocar un asunto que creo que está, digamos, permeando a varios de los países nuestros, ¿no? Y tiene que ver con la calidad de la democracia, ¿no? Hace poquito se realizaron elecciones regionales en Venezuela. Solo participó el 42% del electorado. Se dice que fue mucho menos aún, que se inflaron incluso esos datos de participación. El chavismo ganó en prácticamente todas las regiones, excepto en una donde, pues, en Cojedes creo que es un estado más pequeño, donde hubo una división de la oposición, pero en el conjunto, incluso en el Zulia, donde Rosales había ganado antes, perdió. La participación ciudadana en general en Venezuela, por ejemplo, si vemos la anterior elección, era muy alta. Más del 80% votó en las elecciones famosas entre Maduro y María Corina, y se desploma ahora porque evidentemente nadie cree en ese sistema electoral venezolano, ¿no? Y creo que eso es lo más preocupante en general. La oposición misma no sabe bien qué hacer. María Corina llamó al abstencionismo y aparentemente le hicieron caso. A lo mejor si no lo hacía tampoco la gente se hubiera interesado en ir a votar. Y me parece que hemos perdido una de las democracias más dinámicas que tuvo América Latina en su historia, que es la venezolana, con elecciones competitivas, con partidos establecidos, es decir, lo que fue de alguna manera ese periodo, recordando lo que decía Paola, mientras el Cono Sur estaba en dictaduras, Venezuela era efectivamente una especie de paraíso democrático, ¿no? Muy criticado por muchas razones, pero finalmente pues había una libertad política que llevó a muchos exiliados hasta Venezuela. Muchos de los exilios terminaron en Venezuela en ese periodo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ese es el elemento preocupante. Escuchando a Carlos hablar sobre Guatemala igual, o sea, vemos en muchos países que están cerca de México estas situaciones donde ya no interesa si es de izquierda o de derecha el que gobierna, ¿no? Es simplemente esta especie de depresión sostenida de la democracia que se va, en cierto sentido, hundiendo, va naufragando, y creo que ante la indiferencia de la mayoría de las personas que observa estos hechos. Totalmente. Hablando de deterioros de la democracia, Mathieu Tullier, periodista de Francia, corresponsal, bueno, colaborador con Le Monde. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Pues sí, democracia imperfecta, o más bien la nueva modalidad que es pues la plutocracia, ¿no? En el caso que les llevo a la mesa es el de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que llegó al gobierno de Donald Trump después de haber financiado de manera más o menos irregular la campaña de Trump, cuyo experimento en el gobierno ya terminó después de poquito menos de 130 días como el gran dueño de la sierra eléctrica de Milei, ¿no? Con la misión de recortar masivamente en la administración de Estados Unidos. Él había prometido que a través de sus despedidos masivos y recortes brutales a la administración iba a permitir un ahorro de $1,000 billones para Estados Unidos. Finalmente se redujo muchísimo esta cifra, están estimando a 170 mil millones de dólares, pero con daños tremendos a la administración, ¿no? Sin contar con la USAID, que es el programa de financiamiento de desarrollo de Estados Unidos, que con los recortes afectó a muchas organizaciones periodísticas, organizaciones de derechos humanos en América Latina y en el mundo, pero en América Latina sobre todo. ¿Qué queda del paso de Elon Musk por la administración?
pues una pelea fuerte con la administración de Trump, que ya vimos que al fin de cuentas no necesariamente todo el mundo comulga con esta idea de Musk de aplicar un libertarismo dentro de la administración, con peleas con hombres fuertes como Marco Rubio, del secretario de Estado, y otras resistencias que le impidieron causar más daños, ¿no? Por ejemplo, en el tema de aeropuertos, ¿no? Él quería quitar a todavía más controladores aéreos y vimos que se multiplicaron los accidentes en aeropuertos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el secretario de Transporte le puso un alto. Entonces, pues, ¿cómo terminó él? Bastante mal. Sus empresas casi le quitan la dirección de X por su protagonismo, por ser una persona que se vuelve muy odiada. Las ventas de Tesla se cayeron. Entonces, el experimento para él parece que no fue del todo grato. De cierto modo sí, porque terminó amarrando, porque de todo se trata de esto en esas democracias de dinero, muchos contratos para Tesla. Su empresa de cohetes SpaceX ya se volvió contratista del ejército de Estados Unidos, que como se sabe tiene un presupuesto enorme, y se está metiendo más con la inteligencia artificial, con su red social X, que ya transformó en una herramienta de desinformación, pues ya quitándole cualquier máscara democrática o algo así. Ya decidió que esto iba a ser su herramienta de control social, digamos. Entonces, un balance preocupante, porque Elon Musk sigue siendo el hombre más rico, sigue estando pues, al frente de unas empresas muy, muy poderosas, ya más contratistas de gobierno, y deja un gobierno donde el principal titular, Donald Trump, sí se enriqueció bastante con su llegada al poder, porque hay que recordar que cuando llegó al poder lanzó unas criptomonedas, que también es de este mundito de Elon Musk, y que sus criptomonedas han convertido a la familia Trump en todavía más multimillonaria de la que era. Entonces, se va el hombre más rico del gobierno de Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos sigue en manos de multimillonarios corruptos con una tendencia al fascismo bastante preocupante. Todo mal. Puras buenas noticias. Bueno, no, sí, empezamos con esperanzadoras, con la tuya. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresaremos al país y hablaremos un poco sobre lo que está sucediendo, sí, en la Ciudad de México, pero también en todo el país con la violencia y los acomodos de los cárteles del crimen organizado. Así que no se vayan, que volvemos a Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y como les prometimos íbamos a hablar ahora del país, ¿no? En este bloque, principalmente de lo que está sucediendo con la violencia en el país, pero específicamente lo que sucedió en la Ciudad de México con el atentado y asesinato de 2 colaboradores muy cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Empezamos contigo, Mathieu, para que nos ayudes a entender qué significa algo como esto. Bueno, 2 de los colaboradores más cercanos de Clara Brugada, con cargos en su administración más que nada políticos, no necesariamente vinculados con seguridad, asesinados a plena luz del día el 20 de mayo por un atentado muy bien planeado que se vio porque varios días estuvieron esperándolos, hubo varios cambios de vehículos para terminar en el Estado de México. ¿Y qué pasó? Pues una conmoción, ¿no? En la capital, donde existe la narrativa de que aquí es una burbuja de seguridad, donde lo que pasa en el resto del país de asesinatos de integrantes de gobierno, pues no pasa, ¿no? Claro, hubo el precedente del atentado contra Omar García Harfuch cuando era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, con granadas, con armas de guerra, que se salvó de milagro, que pudo ser un precedente todavía más estruendo, pero, digamos, estaba dentro del sector de la seguridad, ¿no?
está el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. O sea, esta narrativa está instalada, pero se ve a veces como pues hay golpes de realidad, ¿no? En este caso es tremendo porque o sea, la sorpresa fue mayor porque en efecto estas personas eran muy queridas, eran activistas sociales con una trayectoria pues intachable, y que haya pasado en la avenida de Tlalpan, que es una de las principales de la capital, a esta hora, y que pudieron escaparse sin problema, pues da un golpe muy fuerte al gobierno local y a la narrativa del gobierno federal sobre las condiciones de seguridad en el país y en la capital. Tremendo, pero pues viéndolo desde un contexto nacional, pues no tan poco común tampoco, ¿no? O sea, en lo que va de los últimos meses, tuvimos al alcalde de Chilpancingo, que es capital de un estado, de Guerrero, que fue decapitado. Cada semana prácticamente hay un funcionario de un gobierno, de algún lugar, que es asesinado en condiciones que nunca se esclarecen. O sea, digamos, hay un modus operandi que muestra que asesinar en México no trae consecuencias y asesinar a funcionarios de gobierno no trae consecuencias. Lo que pasa es que en la Ciudad de México no estábamos acostumbrados a ver esta violencia dirigida contra actores políticos a plena luz del día, ¿no? Estos problemas, recuerdo una vez me dijo Javier Corral, cuando era gobernador de Chihuahua, que igual atentaron contra él, mataron a su guardaespaldas, y él, en la investigación él dijo, o sea, encontraron a quienes lo hicieron y cuánto habían pagado al sicario por matarlo. Y él dijo, oye, yo pensaba que mi vida valía más que esto, ¿no? Era una ridiculez lo que le pagaron. Entonces, pues sí, hay gente armada, hay muchas armas, hay mucha violencia, y el costo real por el momento es nulo por asesinar a alguien, ¿no? Por el momento la investigación no sabemos los motivos. Yo creo que es mejor no especular tanto, sí, porque ha habido mucha recuperación política de ambos lados, ridícula en ambos lados, pero por el momento lo que estamos viendo es que los únicos castigados son policías, o sea, por tergiversar la escena del crimen, o sea, o una iniciativa por regular el uso de motos en la Ciudad de México. O sea, como en lugar de atender los temas de fondo, pues tratar de mostrar que están actuando para hacer algo, ¿no? Yo creo que esta es la gran oportunidad para el gobierno, ideal para que se pueda apreciar algún cambio en la política de seguridad. Y hasta donde tengo entendido, la promesa de Claudia Sheinbaum era acabar sobre todo con la impunidad, lo que tú decías. Es decir, si es tan fácil matar a alguien, pues tiene que ser muy difícil y muy costoso en adelante para que eso deje de suceder. Esa es la única forma. Es decir, no vas a poderle poner un coche blindado a cada funcionario del gobierno de la ciudad, ni ponerle guardaespaldas a la secretaria particular de Clara Brugada, va a ser difícil. Pero lo que tienes que conseguir, cuando menos, es a que las cámaras estén encendidas, a que tengas en una semana, en muy poco tiempo, a los culpables en la cárcel, con una sentencia rápida, con una sentencia ejemplarizadora. O sea, yo creo que la investigación en sí es la que va a demostrar si algo ha cambiado. O sea, yo pienso que ese es de alguna manera el sentido que se le ha dado en las elecciones a esta política de seguridad. Es decir, tener al crimen organizado bajo investigación permanente, que el Estado invierta mucho en inteligencia, que creo que eso es lo más importante. O sea, más que tener coches blindados, tener cámaras, tener datos, tener información integrada. Creo que eso es lo que estamos esperando de García Harfuch. Y bueno, hasta el momento, bueno, habrá que esperar, pero hasta el momento no he visto nada en concreto. Y me parece que si ese crimen, el crimen de los dos colaboradores de Clara Brugada, no se esclarece en un tiempo récord, efectivamente va a haber una crisis de credibilidad. Porque este crimen es además muy simbólico, es en hora de la mañanera, es para que en ese momento los periodistas tengan que escuchar inmediatamente la reacción de la presidenta. O sea, es un crimen en prime time, ¿no? Sí. En el momento en que todo el mundo está pendiente de las noticias. Pero ahí yo creo que ahí hay algo que difiere un poco. O sea, sí siento que nada de lo que pasa en el presente lo podemos separar de unas condiciones de seguridad degradadas que en los últimos 20 años se han ido poniendo cada vez peor,
que ningún gobierno ha logrado frenar, que han seguido creciendo exponencialmente, que la 4T lo prometió y no lo ha logrado. Creo que eso es cierto. O sea, es cierto. Pero este crimen, si bien no podemos adelantar conclusiones, tiene particularidades que lo hacen muy distinto de muchos otros. Y más bien que creo que este crimen nos tiene que hacer empezar a abrirnos preguntas para leer qué significa ese mensaje tan performático lanzado en esas horas, tan perfectamente planeado y con trabajo de inteligencia, o sea, desde que la cámara del C5 de ese lugar específicamente no funcionaba, que sabían a qué hora pasaban, que lo estuvieron vigilando muchos días, que se ocupan varios vehículos, placas cambiadas, número de series de carros cambiados, ninguna huella digital en los vehículos, es decir, un modus operandi que no es el de la delincuencia común como la conocemos hasta ahora. No es ni siquiera del crimen organizado o los cárteles como lo conocemos hasta ahora. Entonces hay aquí un mensaje mucho más complejo que no me atrevería a adelantar qué significa, pero que sin lugar a dudas es uno de esos momentos en que ocurren cosas que parecieran están abriendo eras. ¿Pero no crees que el crimen organizado tiene esos desempeños? Bueno, el crimen organizado, pensando en el concepto amplio de crimen organizado, el que integra fuerzas privadas vinculadas a cárteles con fuerzas del sector público, de agentes de gobierno. O sea, no puede no haber involucrado en ese proceso a personas que saben cómo se investigan esos delitos en esta ciudad, que es donde mejor se investigan dentro del país. Cuando quieren, resuelven. Cuando quieren, investigan. Entonces, creo que ahí hay colusión. Yo creo que invariablemente hay colusión o participación de agentes de seguridad. No sé de qué fuerza, no me atrevería a decir si de la ciudad o militar. Y hay una cosa que nos deja muy clara este hecho. El cuerpo como mensaje, los cuerpos de Jimena y de José como un mensaje que todavía no podemos leer qué es. Pero hubo momentos en donde los cuerpos han sido mensajes en este país, las primeras cabezas que dejaron en Michoacán, en una hielera, los cuerpos de Cadereyta, los cuerpos en la glorieta de los voladores de Papantla en el puerto de Veracruz, pero con un nuevo giro que siento que está más cercano de la palabra mafia que de crimen organizado. Y por ejemplo, Carlos, o sea, como la violencia está política, ¿no? O sea, como que están atacando en Veracruz, que va a haber elecciones este fin de semana y donde también han asesinado a un montón de candidatos y candidatas o precandidatos y precandidatas. Bueno, es un mensaje de intimidación. Yo al final, con ojos de extranjero, llevo 7 años viviendo acá, miro un nivel de descomposición que me aterra, y eso que vengo de una dictadura, y también no sé si lo que está haciendo la sociedad mexicana es un poco cubrirse ante el horror cotidiano, porque, no sé, yo cuando yo estaba afuera, estaba en Guatemala cuando vi el atentado contra estos colaboradores de la jefa de gobierno, y esperaba que al día siguiente la Ciudad de México estuviera en la calle diciendo nunca más. Y es un titular más, con connotaciones políticas muy fuertes, pero es un titular más. Y eso a mí me duele porque siento que hay una capa ya de insensibilidad generalizada en la que todos decimos, bueno, mi vida continúa, ¿no? Yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir llevando a los niños al colegio, pero claro, en cualquier momento eso se te va a revertir. Y mientras la sociedad en sí no alce la voz y no diga ya basta, que haya millones de mexicanos en las calles, yo creo que ese discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le dimos la cara descompuesta cuando le dan la noticia de no va a haber impunidad, vamos a castigar a los culpables, se repite y se repite y se repite al infinito, pero la impunidad continúa. Los feminicidios continúan, 90% de esos casos ni siquiera llegan a una investigación razonable. Entonces yo creo que es momento también de la sociedad mexicana de alzar la voz y decir esto no puede continuar, porque si no México se va a convertir, como ya lo es, en una fosa de millones de personas. Y tremendo la cobertura mediática después de los de oposición y los de Morena, que con versiones, unos de que, no, pues algo debían, ¿no? Y otros, miren, acaba de llegar el embajador de Estados Unidos, es casualidad que haya esto. O sea, uno dice, a ver, espérense. Todos conspiranoicos. O sea, hay un hecho tremendo y de repente vienen esas narrativas para captar políticamente un hecho que por el momento, por lo menos,
pues nos lleva a cuestionar a ver qué está pasando en la ciudad, quién podría tener un interés en herir al corazón de Clara Brugada, porque ahí hay un tema emocional también. Es la jefa de gobierno, pero eran personas muy cercanas. No que solo venían con ella acompañándola desde Iztapalapa, cuando era alcaldesa. Exacto, o sea, son militantes, son personas, o sea, creo que sí le dolió realmente y el mensaje era dolerle. Y sí necesitamos que se resuelva, o sea, de verdad hace falta que este caso se resuelva para que despierte eso, que salgamos de esa indiferencia y para que volvamos a creer. Porque además es una amenaza que está certificada, es decir, nos están diciendo, nadie va a estar a salvo, así de claro, y si no lo creen, aquí está la prueba, es decir, no hay forma de objetar eso. Solamente para cerrar, ¿no? Mencionaban ahorita al salir a las calles, en Sinaloa la gente salió a las calles, ¿no? Y las cosas siguen igual, entonces también, o sea, cómo... Impotencia, ¿no? La impotencia y la respuesta de la autoridad y la responsabilidad pero claro, de la autoridad. la gente sale en Sinaloa, a protestar, pero el resto de la República no les hace caso. Sí. Y mientras no haya una movilización generalizada, pues no va a cambiar, digo. Seguramente hablaremos de este tema, sin duda, en los próximos Extranjeros, porque además, bueno, no es algo que solamente afecta a la capital del país, como bien mencionamos acá. Nos tenemos que ir a un corte y vamos a volver con el tema de El Salvador. Ya al principio hablamos un poco de Centroamérica, pero ahora ampliaremos más lo que está sucediendo con el gobierno de Bukele y con las leyes que está aprobando y la violencia en contra de personas defensoras dentro del país. Regresamos a Extranjeros. Continuamos en Extranjeros y como ya les prometíamos, nos vamos a mudar ahora a Centroamérica, pero específicamente a lo que está sucediendo en El Salvador. Carlos, por favor, ayúdanos a entender qué está pasando con el gobierno de Bukele y esta violencia en contra de agresiones y personas defensoras en el país. Bueno, el presidente Nayib Bukele envió de forma de urgencia una iniciativa de ley que se llama Ley de Agentes Extranjeros a un Congreso que él controla, era un mero trámite. Entonces el Congreso de forma ágil, en un mismo día la aprobó y le da al gobierno, al ejecutivo autoritario de Bukele, la potestad de decidir qué organizaciones de derechos humanos o otro tipo de instituciones, incluso medios de comunicación, pueden operar o no en El Salvador. ¿Qué establece esta ley? Esta ley establece un 30% de impuestos a las organizaciones que reciben dinero del extranjero para su funcionamiento, pero también la potestad del gobierno de decir no porque están interviniendo en la soberanía salvadoreña. Ya hubo las primeras consecuencias de esta ley. A una gran activista de los derechos humanos, Ruth López, hace 2 semanas la apresaron en San Salvador. Ella trabaja para un organismo muy importante que se llama Cristosal, que ha investigado desde la corrupción del Estado hasta las violaciones de los derechos humanos con toda esta iniciativa de seguridad del presidente Nayib Bukele, que ha apresado a centenares de personas y la han metido en estas cárceles del horror. Hay que decir que el buquelato no está haciendo nada nuevo, es decir, es una copia a lo que ya hicieron Maduro hace poco en Venezuela y sobre todo Daniel Ortega, el gran creador de toda esta estructura de represión en Latinoamérica en estos años ha sido Daniel Ortega. Daniel Ortega ya había aprobado una ley que se llama de la misma manera, Ley de Agentes Extranjeros, que ya tuvo consecuencias terribles. ¿Qué incluyó eso? La expulsión de Nicaragua de activistas internacionales, la expulsión de Nicaragua desde sacerdotes hasta monjas, la expropiación de los edificios de organizaciones de derechos humanos y además invalidarlas totalmente. Es decir, en Nicaragua ya no hay organizaciones de derechos humanos, ya no hay nadie que controle el poder desde organismos que trabajan, por ejemplo, con investigaciones sobre corrupción, investigaciones sobre lo que está pasando en las cárceles. O sea, es un hoyo completo, es una Corea del Norte, un gulag. Bukele lo que está haciendo es continuar con esta ola represiva de Daniel Ortega. Lo que pasa con Bukele es que lo ha hecho de una manera muy rápida. A Ortega le ha costado casi 20 años instaurar una dictadura familiar en Nicaragua. Hay que recordar que Ortega cogobierna constitucionalmente porque él reformó la Constitución con su mujer, su esposa, Rosario Murillo, y con su familia. El círculo, el gobierno en realidad no existe, el gobierno son ellos, los Ortega Murillo. Y lo que está haciendo Bukele es acelerar para llegar más rápido a donde llega Ortega. Bukele controla el poder junto con sus hermanos.
está haciendo también una especie de autocracia familiar y yo creo que esto va a tener consecuencias terribles para El Salvador. He hablado con periodistas salvadoreños que están muy temerosos de esta ley, porque esta ley implica que el gobierno tiene la potestad de meter preso a cualquiera que considere que está violentando la soberanía salvadoreña. Pone en jaque a muchos medios independientes de Salvador porque hace que todo el dinero que llega, por ejemplo, de organizaciones como la Unión Europea, que financian a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, no puedan seguir financiándolos porque si no son acusados de recibir dinero que puede ser, como en el caso de Nicaragua, interpretado como para financiar un golpe de Estado, que fue por lo que Ortega acusó a muchos periodistas en Nicaragua, incluyéndome a mí. Es decir, es un deterioro brutal lo que está pasando en El Salvador y el primer gran paso que dio fue el encarcelamiento de esta activista, Ruth López, que ojalá sea liberada pronto, pero creo que va a ser un proceso largo porque él lo que necesitaba era un golpe de efecto para intimidar, para crear miedo, para decir ustedes se callan porque si no les puede pasar lo mismo. Terrible, ¿no? Yo creo que en general en Centroamérica en este momento se está produciendo ese efecto de contagio, ¿no? Que me parece increíble que habiendo inventado esto Ortega pase a manos de Bukele, que se supone que es de una posición política contraria, digamos así. Y entonces yo creo que estamos experimentando esta situación muy curiosa en la cual ya lo ideológico no tiene ningún sentido, ya no es el lugar donde hay que pensar las cosas en América Latina, sino hay que pensarlo en términos estrictamente del poder, de lo que significa la democracia en general para todos nosotros como valor y cómo definitivamente esta idea de que las democracias se mueren, ¿no? Que creo que es el título de un libro muy famoso, se está verificando todos los días, ¿no? Es decir, es una práctica cotidiana donde quienes gobiernan finalmente construyen unos sistemas que hacen imposible que haya otros actores políticos, ya ni siquiera que haya competencia o debate, sino lo que Carlos cuenta es básicamente eso, es socavar por completo las bases de la construcción de una alternativa, ¿no? Porque si no tienes una sociedad civil activa, si no tienes condiciones para conocer lo que el gobierno está haciendo, y si pones incluso contra la pared a instituciones como la Iglesia, sí, en un país como Nicaragua, donde el catolicismo es muy fuerte, donde la Iglesia siempre tuvo un poder muy grande, ¿no es cierto?, en la época antes del sandinismo, durante el sandinismo, después de ella. Yo creo que eso es, digamos, un esquema que se parece mucho, se me ocurre, hace un siglo atrás, ¿no?, en el inicio, digamos, del siglo XX, cuando surgió la política del buen vecino que promovía Estados Unidos, digamos, de cara a la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos abandonó la zona, lo cual es una gran noticia, dejó de intervenir. En 1933 todas las tropas de Estados Unidos regresan a sus bases y lo que viene es una ola de dictaduras, ¿no? Ahí se establece Somoza, ahí se establece en Honduras Tiburcio Carías Andino, Maximiliano Martínez Hernández en El Salvador. Tenemos la construcción Jorge Ubico en Guatemala, es decir, es más o menos algo parecido cuando ya no hay estos vigilantes externos, ¿no?, que en muchos casos venían de Estados Unidos o de Europa. En ese momento es como si llegáramos a nuestra situación ideal de plena soberanía y lo primero que hacemos en América Latina es acabar con la democracia, ¿no? Es decir, es una cosa muy curiosa donde ese intervencionismo democrático, que puede ser muy criticable, a momentos se vuelve quizás la única herramienta que podrían tener tal vez las personas para defenderse. Pero la palabra soberanía utilizada, perdón, como cualquier cosa. Es decir, tanto Bukele como Ortega le han entregado muchísima de su soberanía a China. China ha metido las garras en El Salvador y en Nicaragua de forma brutal. Fíjense, yo encontré un dato que me resultó interesante para hablar de este tema, y es que la popularidad, el nivel de aprobación de Nayib Bukele adentro de El Salvador va a la baja. Tiene en este momento, según la última medición de enero de este año, la popularidad más baja en lo que va de su mandato. ¿Cuánto? Empezó 80. su mandato con un 8.87, allá se mide en relación a 10, ¿no? Un 88% diríamos. El año pasado bajó a un 84 y ahora está en un 77, que sigue siendo alta, pero va a la baja, y en una persona como la que estamos nombrando, y como bien decías, que ha tenido políticas de efecto, ¿no?, muy efectistas, diseñadas. El Bitcoin primero, los arrestos masivos y llenar cárceles y hacer sus videos y sus performances después. Ser la cárcel subsidiaria de Estados Unidos, casi su sucursal. Hace unos pocos meses empezar con esa política.
Y ahora esto, la persecución a las voces críticas, a quienes pinta como apátridas, digamos, ¿no? Como injerencia extranjera, son un camino que tristemente siento que lo vemos mucho desde la ideología, cuando Bukele y otros lo ven desde el negocio, desde lo redituable, desde los efectos que necesitan para seguir haciendo lo que hacen, que es manejar a los países como si fueran sus haciendas. Pues. De hecho, ya no necesita popularidad. A lo mejor la necesitó en su momento para implementar su régimen, pero cuando habrá destruido ya los últimos pequeños bloques de resistencia o de contrapoderes dentro de El Salvador, ya podrá ser como Ortega en Nicaragua. Me imagino que Ortega nadie lo dice, pero nadie lo quiere. A lo mejor habría que ver esa diferencia de Nicaragua, que se construyó esa dictadura, digamos, un poco a espaldas de Estados Unidos, y aquí Bukele, totalmente apoyado. Que lo hace con la venida total de Trump, hasta convirtiéndose en una cárcel descentralizada de Estados Unidos, a donde envían a cualquier persona con errores judiciales bastante graves de personas que tenían asilo político. Es parte de la estrategia de Bukele para justo buscarse aliados que no tienen interés alguno en derechos humanos, para que él pueda consolidar su país empresa a cambio de subcontratar una política carcelaria de Estados Unidos, ¿no? Pero además, incluso de la mano de esta parte que mencionabas al principio, de la eliminación de la USAID como esta gran, ¿no? Empresa que daba dinero, que no es una empresa, no, a varios países, entre ellos a El Salvador. Desde Estados Unidos deciden cerrar todo ese apoyo, y acá deciden como cada vez orillar más a las organizaciones. A mí, nada más para cerrar, me gustaría si alguna o alguno de ustedes nos puede explicar la importancia de este apoyo, porque también esta narrativa de que es injerencista, ¿no? Que es de la que los propios gobiernos hacen uso para que la población acepte que se rechace, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando quitan este recurso que viene de otros países? Y por cómo explicarle a la gente que no está en este mundo del periodismo o de las organizaciones, que sí necesita esos recursos, pues que al final es con lo que viven, ¿no? Y con lo que pueden mostrar ciertas cosas. Es muy controvertido, ¿no? Porque uno puede tomar el discurso ese populista y decir, sí, Estados Unidos está ejerciendo injerencia en nuestros países porque da dinero a estas organizaciones, pero muchas de ellas son organizaciones que de verdad trabajaron temas democráticos en países que después de las guerras civiles de los 80 necesitaban reconstruirse, y el Estado fue incapaz de la reconstrucción. Entonces, defensa de derechos humanos, periodismo de calidad independiente, muchas de las investigaciones que se realizaron en contra de gobiernos corruptos, llámese Yamatei, llámese Ortega, y toda la corrupción que hubo en El Salvador, fueron medios, por ejemplo, como El Faro en El Salvador, Confidencial en Nicaragua. Sí, recibían dinero de Washington, pero ese dinero fue bien utilizado. Claro. Y muchas organizaciones de derechos humanos que también denunciaban violaciones constantes de derechos humanos durante toda esta época eran financiadas por ese dinero. Sí, puede ser dinero controvertido, sí viene de Estados Unidos, el imperio, pero hay gente que lo usó bien. Y las pruebas están ahí, que muchos presidentes, por ejemplo, en Guatemala, fueron apresados por investigaciones de periódicos y de medios de comunicación independientes y de periodistas independientes que utilizaron ese dinero para hacer trabajo que valió la pena. Sí, yo creo que es como una tormenta perfecta. O sea, justo Estados Unidos se repliega del continente, se ocupa solo de sus intereses, se mira el ombligo, y lo que está haciendo es dejando desguarnecida a la sociedad civil, que ese es el elemento central de una democracia. Porque puede estar el pueblo que vota, el pueblo que electoralmente se manifiesta cada 5 o 4 años, pero tiene que haber un grupo de personas que viva de eso, es decir, que se dedique las 24 horas del día a participar en el debate público. Eso es indispensable en cualquier lugar, y sabemos que en América Latina los recursos no alcanzan para algo así. Entonces, esa labor que hacía Estados Unidos, de alguna manera, de tener articuladores en distintos lugares, finalmente contribuyó a eso, a tener una sociedad civil de algún tipo, ¿no? Y por lo tanto es un estorbo para los dictadores de cualquier sello ideológico que hubiera, ¿no? Y ahí nosotros, yo creo que el trabajo periodístico, aún desde fuera, puede ser muy importante para desmontar estas narrativas perversas. Creo que no son los casos como de lo que está ocurriendo en El Salvador y lo que le está pasando a los colegas, también son como una cachetada de realidad cuando
malbaratamos mucho el término dictadura para hablar de la persecución, creo, o de las, no de la persecución, de las críticas que a veces políticos nos hacen. Los periodistas trabajamos en otro ámbito que no es el mismo, y creo que no conviene equiparar siempre. Mucho decimos, en México no hay libertad de expresión. Que nos maten significa otra cosa, que no hay libertad, que no hay seguridad de vida, pero libertad de expresión sí tenemos, no nos meten presos por decir, por publicar una nota como está pasando en El Salvador. Nos tenemos que ir, se puso bueno, incluso nos alargamos un poquito, pero sí ya nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar aquí en Extranjeros a hablar sobre lo que está pasando con las distintas guerras y la búsqueda de la paz en distintas partes de este mundo. Regresamos a Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y de una vez te paso el balón, Rafa, para que te asientes a este bloque porque tenemos poco tiempo. Sí, bueno, en este bloque queríamos hablar un poco de la situación más general. Hemos tocado temas específicos, México, El Salvador, pero yo creo que, digamos, los dos elementos que siguen ahí palpitando con mucha fuerza son pues la situación de la Franja de Gaza, del Estado palestino y por otra parte también la invasión rusa a Ucrania. Es difícil tocar los dos temas así a profundidad en un espacio de tiempo tan pequeño, pero yo creo que básicamente lo que se podría, digamos, subrayar esencialmente es que la causa palestina ya prácticamente no tiene quien la soporte, ¿no? Es decir, me parece que la causa palestina que todo el mundo respaldaría, porque se trata de construir un Estado palestino que atienda las necesidades de una población que está ahí sufriendo y que necesita tener efectivamente los mismos derechos que todos los habitantes del planeta, ¿no? Y sin embargo, eso que parece tan elemental, hoy en día ni siquiera ya se debate, ¿no? Creo que eso es lo más desgarrador de este momento, donde ya prácticamente Israel ha decidido, en medio de todas las penumbras que han llegado después de la elección de Trump, que se va a quedar con el territorio, ¿no? O sea, esta idea ridícula de Twitter de poner un resort para que la gente vaya a una especie de riviera de Gaza, ¿no? Riviera árabe, por supuesto era una broma de mal gusto. Y lo que queda claro es que ese territorio se va a convertir o se va a integrar, digamos, hacia el territorio israelí, lo cual nos está poniendo ante la grave pregunta de qué van a hacer con todos los habitantes de la Franja de Gaza. Uno de los espacios más densamente poblados del mundo, 2 millones de personas que, por supuesto, tienen que tener algún destino, ¿no? Y creo que eso ya ha quedado como establecido, que ese ya es territorio israelí. Se está hablando de una zona de concentración libre de Hamás, ¿no? Donde vivirían aquellos que han demostrado de alguna manera que no tienen ninguna conexión con Hamás. Y no sabemos qué tipo de habitantes del mundo van a ser estos, es decir, qué derechos van a tener, cuál va a ser su estatus jurídico en concreto, o sea, no hay ninguna idea clara de eso. Y yo creo que ese es el mayor fracaso histórico de la humanidad en este siglo, en lo que va de este siglo, ¿no? Ya para decir rápidamente lo de Ucrania, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Se pensó que Trump iba a resolver el asunto en media hora y pues no, obviamente no hay condiciones para que eso se resuelva. O sea, Putin tiene todavía poder militar para seguir agrediendo a Ucrania, Ucrania necesita de los europeos para defenderse. En algún momento tendría que haber una negociación, pero ¿sobre qué base? ¿No? O sea, una de las bases tradicionales es el avance militar, hasta donde llegaron mis soldados, ahí me quedo con eso y tú te quedas con el resto. Pero esa guerra sigue en movimiento, digamos, no va a terminar fácilmente. Y todas las recetas mágicas que Trump había planteado, eso de creer que sentando a uno, regañando al otro, se va a resolver el asunto, pues obviamente no se va a resolver y lo único que va a quedar finalmente es una gran interrogante, ¿no? Frente a las dos cosas. Pero bueno, no sé cómo ustedes lo vean, yo creo que es más desolador todavía que lo anterior. Yo agregaría un poquito solamente que, como bien estás diciendo, es un fracaso de todo, ¿no? Estamos viendo un genocidio, el exterminio de un pueblo en tiempo real, televisado. Sí. Primero fueron bombas, ahora es hambruna, o sea, no permitir entrar comida, la nueva estrategia de Israel que ya controla el 77% del territorio según anunció. Y es terrible, es lo que ya se vaticinó, lo que vaticinaba el maestro Eduardo Galeano cuando decía los nadies, los que ya valen menos que la bala que los mata. Israel ya no lanza siquiera bombas. Bueno, sí, sigue matando gente, hubo al menos 238 asesinados en las últimas horas, pero
la estrategia que decide es la del hambre y el resto del mundo viéndolo por televisión, nosotros sin hacer nada. Y ahí es donde se vincula con lo que habíamos nombrado en bloques anteriores, la indiferencia y la insensibilidad generalizada que decías. Sí. Se nos ha hecho natural la desigualdad y la injusticia. Terrible. Sí, la capacidad de deshumanizar, ¿no?, a toda una población. El gobierno de Netanyahu, el ejército, tiene las manos libres porque lo único que recibe son ahora unos regaños de la Unión Europea, un poquito, pero con una frase muy desafortunada del presidente Macron, ¿no?, cuando le preguntaron, a ver, ¿es genocidio? Y él, no, eso lo van a determinar los historiadores, ¿no? Ya dando por hecho que lo que va a pasar, sí. O sea, el genocidio va a suceder. A mí no me toca calificarlo como genocidio porque no se puede, pero sí, porque pues no se quieren confrontar con Israel. Es tremendo dejar esto a la historia, ¿no? Es como la comunidad internacional diciendo, no se puede porque está Israel con Estados Unidos y ahí nadie se mete, ¿no? Y es tremendo porque ya es, al principio, después del 7 de octubre, de los atentados, como que el gobierno de Israel como maquillaba un poquito su discurso y ahora lo dice francamente, ¿no? No los vamos a dejar morir de hambre. Los niños son terroristas también. Los hospitales son bases terroristas. Todo el mundo es terrorista. Y si alguien me critica es antisemita. Y si la ONU me critica es antisemita. Y quien vaya a investigarnos es antisemita. O sea, ya hay una carrera hacia adelante infernal que pues parece que no hay ninguna voluntad de nadie, ¿no? El gobierno alemán todavía diciendo yo voy a seguir vendiendo armas a Israel. O sea, el gobierno alemán por curar su conciencia de haber perpetrado un genocidio está patrocinando otro genocidio. O sea, estamos ante una aberración total y mucha gente, porque eso es a nivel gobiernos, ¿no? Se ve como a nivel de personas que quieren enviar dinero a Gaza, quieren ayudar, quieren hacer protestas, esa impotencia, ¿no? De que, ¿pero qué hacemos, no? O sea, porque está pasando, evidentemente no hay periodistas porque el ejército de Israel ha matado a casi 220. Todos los periodistas y no deja entrar a periodistas extranjeros. Entonces nos enteramos por videos que toman los gazatíes cuando tienen internet, porque hay un bloqueo también de internet. O sea, es tremendo porque vemos que esto está sucediendo, los gobiernos están viendo que está sucediendo, la sociedad civil, todo el mundo está indignado y que pasa absolutamente nada, ¿no? Y creo que no se puede comparar Gaza con Ucrania, porque Ucrania sí tiene un ejército, sí está respaldado militarmente por la Unión Europea, hay dos ejércitos que se están peleando. Acá Hamas ya no es un ejército, es una franja bajo acecho que está siendo bombardeada a cada rato, matando mujeres, niños, hombres, viejos, de hambre, de bombas. O sea, no es comparable. Aquí hay una masacre planeada, una limpieza étnica. Ya los líderes están empezando a usar las palabras que se negaban a usar. ¿Y qué pasa? Pues nada, digamos, en la narrativa ya está cambiando, ya está, se está normalizando la palabra de genocidio, porque en efecto ya no hay otro recurso narrativa para no nombrarlo, pero no pasa tampoco gran cosa. Entonces, si hay que esperar, como dijo Macron, que los historiadores tomen el caso, que la Corte Internacional de Justicia haga su trabajo, que no la están dejando hacer su trabajo, lo dejamos como ya por perdido, ¿no? Y en efecto, pues los nadies erradicados, porque no hay plan para reubicarlos ni nada. O sea, pero nos tenemos que ir. Sí. Entonces, vámonos porque ya hemos hablado de cosas muy pesimistas. Sí. Cosas muy pesimistas, pero creo que lo primero es poder traer estos temas a la mesa para que la gente se entere de que y habrá próximos programas. Exactamente. Nos tenemos que ir desde Extranjeros. Nos vemos el próximo viernes, el último viernes del mes, acá en TV UNAM. Muchas gracias.